Bueno, ¿qué tal amigos de Un Mundo Raro? ¿Cómo están? Yo soy Oscar y me encuentro en esta ocasión con el doctor José Luis Tejeda, quien es miembro de Un Mundo Raro. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por esta entrevista que se da en el marco de la presentación de este libro, que es El asalto contra la democracia mexicana, que es tu libro más reciente, José Luis. ¿Cuántos libros tienes? Tengo 7 libros. Uno primero que en realidad era mi tesis de maestría, que se llama El proceso de democratización de México 1968-1982. Fue un trabajo que hice pues más bien profesional, fue mi tesis de maestría de la UNAM, y después decidí editarlo. Sí, se hizo una edición con una empresa independiente, más bien, o en realidad una empresa pequeña en aquellos años. Editorial Praxis, lo saqué aquel libro en aquel tiempo. Y luego después de eso, ya cuando hice el doctorado, por cierto, hice la tesis sobre el debate de la democracia moderna. Es un texto más bien teórico, y ahí, producto de eso, se elaboró un libro que se llama Las encrucijadas de la democracia moderna, que es un trabajo que se editó en el 96, una coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la editorial Plaza y Valdés en aquel tiempo, en el 96. Después de eso, hice un libro que se llamaba Las fronteras de la modernidad, que es un trabajo ya más bien de filosofía social, de filosofía, teoría social. Es una mezcla de diferentes, tiene una parte política también, aunque realmente es de los trabajos, digámoslo así, en los que he incursionado en otras temáticas de investigación. No es un texto estrictamente político, pero bueno, me metí al debate de la modernidad, en buena medida de la filosofía, de la teoría social, de la teoría sociológica del debate de la modernidad. Es un trabajo más bien multidisciplinario, tiene aspectos de antropología también, pero bueno, ese fue uno de los trabajos también que elaboré en aquel momento. En el 98 salió ese libro. Y después de eso pasamos a una etapa en la cual volví a incursionar en la política. De hecho, el primer trabajo de situación política mexicana más completo fue La transición y el pantano. No sé para dónde está la cámara. Aquí está. ¿De qué año es? Este libro es del 2004. Este trabajo se hizo, en realidad es un trabajo en el cual en buena medida yo me metí a hacer la investigación de toda la manera como ha evolucionado el sistema político mexicano. Es una obra, como ustedes ven, voluminosa. Es un libro que se fue dilatando, no salía a tiempo, porque además se precipitaban los acontecimientos y tuve algunos problemas para que saliera en su momento, pero finalmente salió en el 2004. Después del proceso de democratización de México del 68-82, este es mi segundo trabajo sobre la política mexicana y sobre la realidad mexicana. De hecho, es un trabajo mucho más vasto. Es el estudio de la política del 97 al 2004, que es el momento decisivo en el cual el país pasa, digámoslo así, del gobierno del PRI al gobierno del PAN, y cómo se empezó a frustrar esta expectativa de cambio que hace rato también comentaba. Eso es el 2004, elaboro este libro, aquí se presentó, por cierto. Y luego después volvimos otra vez a la teoría, al mundo de las ideas. Al mundo del pensamiento, de la reflexión de más largo alcance, sí, porque he estado así como que entre la discusión sobre la cuestión mexicana, el debate mexicano, que ustedes pueden ver que es muy persistente en mis obras. En tu obra, claro. En mi obra, claro, y luego la discusión teórica, que también en ese sentido me apasiona, los debates intelectuales, filosóficos, a nivel teórico. Y por cierto, en aquel momento empezó toda esta cuestión de la democracia a verse cómo en México tenía complicaciones para poder evolucionar, y yo di este giro conceptual, donde aparezco con este libro que se llama La ruta de la ciudadanía. De alguna manera es profético, ¿no? Pues sí, luego después me pueden decir eso, y que ando queriendo en ese sentido hacer propio algo que no me pertenece, pero cualquiera que lo haya visto en aquel momento y que supiera la presentación cuando se dio, recuerdo a uno de los comentaristas, lo que hace rato decía en la presentación que hicimos, me decía, bueno, es que José Luis habla de la ciudadanía cuando nadie habla de los ciudadanos. Y bueno, ya había gente que hablaba de los ciudadanos, ¿no? Pero obviamente aquí yo sí me metí a fondo en el sentido de decir y de reivindicar incluso una política ciudadana. Y bueno, como hace rato también estábamos comentando aquí en las otras preguntas que me han hecho, pues sí, ha llegado un momento en el cual el régimen partidocrático ha quedado un poco en duda, y ha habido una evolución muy clara de la política ciudadana, que quiere decir gente que está más allá de las estructuras burocráticas, de los intereses fácticos, de los intereses que dominan, que son predominantes, recuperando al ciudadano común, e incluso por eso a veces gente que puede venir de la ciudadanía común aparece como alguien que se vuelve representativo.
Es decir, el partido es lo que hace. El partido político lo que hace es que construye una democracia representativa, o sea, gente que te habla en el nombre de todos los demás. De un sector. De un sector. El problema es que el partido ya está estructurado. El partido ya está estructurado y llega un momento en el cual se anquilosa, se esclerotiza, se burocratiza sobre todo. Y luego hasta obsoleto se puede volver. Se puede volver obsoleto y se puede volver un obstáculo a la misma democracia. Incluso ya ahora yo he empezado a escuchar, no sé si del Bronco, pero quizás de él, pero opiniones que pueden aparecer ya muy aventuradas y ya muy fuertes, en las cuales se llega a decir de que ya hay que jubilar a los partidos políticos, y entonces ya sea la cosa puramente ciudadana, lo cual, bueno, se suena atractivo. El problema es que como quiera los ciudadanos se van a tener que organizar colectivamente. Pues sí, hacer algo similar. Eso es lo que yo también hace rato metí en la discusión. ¿Cómo hacerle para... Es que es un poco el juego complejo de la historia, ¿no? O sea, cómo no repetir lo que siempre se ha hecho, cómo innovar, cómo generar cosas nuevas y diferentes. Y siempre lo nuevo y lo diferente da miedo, inquieta, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que puede ocurrir. Sí, un temor tremendo, terrible. Hay gente que, por ejemplo, decía, es que los partidos políticos, a pesar de todo, es un filtro. Es un filtro, y no solamente es un filtro, es un control y también es un mecanismo de selección. Sino más que también sabemos de que los partidos políticos llega un momento en el que camarillas que pueden ser de lo peor se apoderan del mismo y se vuelve un filtro no benéfico sino pernicioso. Sí, el problema obstaculizan, obstruyen. El problema no es el modelo, sino el uso que se le ha dado al modelo. El uso y el problema que te digo que no deja de ser complicado, que si como quiera, la ciudadanía es una especie como de reivindicación de la dimensión de lo individual. Porque en buena medida este debate tiene que ver con la izquierda, sobre todo se dio mucho a recargar en lo colectivo. Tú te fijas, toda la historia de las izquierdas es la colectividad. Claro. De hecho, en los países comunistas pues es la cosa del partido, el líder revolucionario. Que se identifica con el pueblo. Ándale, el mismo AMLO, por ejemplo, tiene ese tipo de cosas. O sea, sí. Tú tienes que ser parte del AMLOísmo, tienes que ser parte del movimiento perredista, López Obradorista. Ya no se diga los experimentos que se acercan al totalitarismo, por ejemplo, como sí, los regímenes como el cubano, sí, la gente además eso refleja buena parte del debate hoy, porque hace años hacíamos crítica del régimen cubano, hoy no, hoy ya se acepta como válido, además ya como se entendieron con Obama, que también es una cosa que no llegamos a discutirlo ahorita, pues ya más bien se ve como que ya no hay un problema, o sea, ya al contrario, está validado, y buena parte de la izquierda sudamericana incluso los ve como, si no como guías, no inspiración, porque ya casi nadie quiere copiar ese modelo, sí aparecen como una especie de protectorado izquierdista. Uso ese término a propósito porque durante mucho tiempo ellos acusaban a los Estados Unidos de quererlos convertir en un protectorado democrático. Claro. Entonces, en ese sentido, pero bueno, el tema es, toda la tradición de la izquierda tiende a enfatizar el papel de lo colectivo. Entonces, la ciudadanía una cosa que hace, y eso es lo que marca la diferencia a veces con ese tipo de planteamientos que pueden ser desde el comunismo hasta el populismo, ¿no? Es la reivindicación del individuo, la persona. Quiere decir, a ver, espérate, yo tengo un punto de vista específico, propio, espérate, ¿no? Y por lo tanto, escúchame. Ahora, el problema es efectivamente, imagínate tantos ciudadanos en el mundo, escuchar a tantos. Es imposible. Entonces, por eso es por lo que se empiezan a articular y a estructurar, por lo tanto, a partir de esas individualidades se forman nuevas colectividades. Como decía hace rato, el abuso del modelo es lo que ha hecho que este modelo de ciudadano participando en la política haya sido exitoso, porque los ciudadanos fueron un sector excluido del sistema de partidos, o siguen siendo todavía. Eso es muy grave porque finalmente la razón de ser del gobierno y por supuesto del Estado y el sistema de partidos es buscar el bien común de la ciudadanía y no de un grupo pequeño de personas abusivas. Sí, el problema es mire, yo pienso que el asunto de las democracias nació cuando lo decía hace rato, el poder se seculariza y queda la discusión, eso queda muy claro, reflejado incluso gráficamente en la Asamblea Nacional Francesa. Mataron al rey, le cortaron la cabeza y estaba la discusión, ¿qué hacemos con Francia? ¿Y ahora qué hacemos? Como el perro que alcanzó la llanta. Sí. Y empieza la división de una parte, incluso por eso nace la derecha y la izquierda. Sí, que se ponen unos de cada lado, se sentaban del otro, en fin, y está la disputa de qué va a pasar con Francia, hacia dónde va a ir. Ahí nacen los partidos políticos y ahí nace la estructuración del poder desde abajo. El punto es que también por arriba las monarquías no se reconstruyeron, en algunos casos regresaron, en otros casos, por cierto, nunca se fueron, aunque terminaron jugando un papel decorativo, como el que cumplen ahora en la Gran Bretaña, en España, en Holanda, etc. Sigue siendo la monarquía el último factor estatal, pero ya cada vez más escenografía.
Pero lo real es de que buena parte del poder democrático se concentró en la discusión pública, desde dónde van las sociedades y van los pueblos. Y ahí aparecen los partidos. Entonces, la cosa está en que llega un momento en que, por cierto, el capital, o sea, la gente que tiene dinero, está la discusión pública acá, de lo que tú quieres, pero hay gente que es la que tiene el dinero, que es la que tiene el poder, digamos. Que mueve los hilos. Que mueve los hilos y que además, junto con eso, mucha gente de abajo se empezó a incrustar en el poder y se empezaron a confundir con ellos. De tal manera que junto con el movimiento que se dio abajo, también se dio lo que hace rato decía, se da una ruptura en las élites, una quiebra en las élites. De hecho, algunos autores como Duverger llegan a decir que no puede haber democracia sin partidos y no puede haber democracia partidaria si no hay quiebre de la unidad del poder estatal. Porque si tú tienes un rey, o como pudiera haber pasado en México, que es un poco lo que nos querían llevar, si tú tienes al PRI, en el PRI se resuelve todo internamente. O Peña Nieto lo hubiera resuelto, que era un poco la idea que tenían de volver malsana de querer llevarnos otra vez al pasado. Él lo resolvía todo. E incluso nos puede pasar con López Obrador si no nos ponemos al tiro, si llegara a ser este hombre presidente de México, que por esa vía izquierdista se resolviera el problema de la política por formas atávicas. Esas eran formas prehispánicas, coloniales también. Premodernas, y que los mexicanos tendremos algún día que superar. Es muy difícil porque eso está muy arraigado en la cultura mexicana. O sea, sí. Hay mucha gente que mentalmente anda buscando un mesías, anda buscando un líder, un papá, anda buscando quién manda. Entonces, eso es el problema. ¿Cómo vamos a ir cambiando esto? Tenemos que pasar por generaciones quizás, pero no podemos dejar de trabajar en ese sentido. Entonces, por eso es por lo que realmente aquí la alternativa ciudadana lo que te dice qué cosa es, tenemos que poner atención a los individuos, a las personas, no caer en ese colectivismo que se vuelve también coercitivo, que se impone, que es un poco, viene de las izquierdas, pero también viene de las derechas, sobre todo viene de las tradiciones religiosas, por ejemplo, que también ahí las iglesias pues también te imponen. De hecho, las iglesias sin necesidad de poder dicen lo que es bueno, lo que es malo, por ejemplo. Es un modelo exclusivo, literalmente. Es un modelo, digamos, sí, exclusivo, y sobre todo es un modelo que niega, es un modelo que recurre al súbdito. De hecho, lo contrapuesto al ciudadano activo que proponemos los que estamos trabajando por una sociedad democrática es el ciudadano pasivo. Un ciudadano pasivo e incluso un no ciudadano, una persona obediente, un súbdito. Borrego. Sí, e incluso ¿quién cumple ese rol hoy? Ya la iglesia es insuficiente, lo cumple los medios de comunicación. También o sea, la tele, tú ves televisión, ves deporte, ves telenovelas, te diviertes, estás todo el tiempo viendo la tele. Y pues ya que gobiernen los que sean. Y peor porque además no te puedes ni meter porque además ni te dejan. Sí, no tienes oportunidad, no hay modelos para eso. Y peor, y lo que decíamos, caso de Chihuahua. En Chihuahua empezó la lucha por la democracia electoral y ahí empezó la descomposición del país. Cuando empezamos a ver todos los casos de los feminicidios, de la descomposición, Chihuahua. Pero eso es provocado. Es lo que habría que, ojalá algún día podamos tener una investigación seria. Va a ser muy difícil, sobre todo eso realmente, por qué pasó. Pero sí coincide. Si tú te fijas, ¿cuándo empiezan los feminicidios en Chihuahua? Cuando el PAN llega al poder después de derrotar al PRI. Igual cuando llega a la presidencia el PAN empieza el desmadre por otro lado, ¿no? Con el crimen organizado. Claro, aunque ya estaba. Claro, ya estaba. Lo único que pasó fue que se exacerbó, se mete con la sociedad, sí, que había sido algo muy respetuoso. Uh-huh. Incluso yo recuerdo que el delincuente de la delincuencia organizada era hasta bien visto socialmente. Bueno, eso yo lo viví de niño, ¿no? Por lo menos en algunos lugares, pues era una persona que se le respetaba y decía, pues ese cuate se dedica a esa cosa, y pues ya nadie se metía con él porque él no se metía con la sociedad. Cuando se empiezan a meter con la sociedad es cuando el asunto se vuelve complicado y casualmente coincide con gobiernos del PAN. Ahí existe también hipótesis como la de Denise Dresser, donde da nombres y acusa a personas estrictamente de ser el vínculo de partidos como el PRI con el crimen organizado. Sí, claro. O sea, definitivamente ahí, en buena medida fue a regresar. O sea, el PAN llega, lo que decíamos, el PAN llega al gobierno. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Rompe todos los vínculos que había con el crimen organizado, incluso pues se desata toda la violencia. Recuerdo, por cierto, antes de que llegara Fox a la presidencia, en la última parte del año 2000, él toma el poder en diciembre. Meses antes se desata un caos en Tepito, yo recuerdo. Y patrullas como nunca, un poco presagiando lo que venía, que quiere decir, estas son territorios de nadie, son zonas en las cuales el PRI tiene arreglos, quién sabe de qué tipo, inconfesables con el crimen organizado, son sus bolsones,
Y en ese sentido, el PAN va a tener que meterse al problema de qué va a hacer con todo eso. Porque ellos no están en la fórmula. No estaban originalmente, porque además parece ser que también se metieron, terminaron por sin duda que se metieron. Eso es un poco el problema de lo que también hemos estado diciendo ahí, como en ese sentido no pudieron generar una alternativa y terminaron cayendo en lo mismo. Y bueno, sobre la imagen del crimen organizado, yo sí creo que en realidad hay todo un esquema, incluso internacional. O sea, claro, si tú te fijas, y por eso no estaría muy de acuerdo con esta imagen, digámoslo así, benevolente con respecto a ellos. O sea, yo creo que en realidad los chinos, por ejemplo, a los chinos les impusieron la guerra del opio, los británicos. Y formaba parte de la dominación el hecho de que los chinos se drogaran. Y el hecho también de la situación misma que generaba la droga. Igual pasa con el caso, por ejemplo, de los negros en Estados Unidos. En los momentos más dramáticos, sobre todo de las reivindicaciones de los negros, ¿cómo lo pararon todo eso? Metieron droga por cantidades exorbitantes. En los años 60. Prefieren que la gente se drogue. O sea, la droga es un mecanismo de enganche. Y es donde yo también diferiría un poco. No creo en ese sentido o sea, hay gente que llega incluso a ponerlos a veces como héroes populares. Y yo creo que no sería el caso. Tú te fijas en la historia de buena parte de los narcos mexicanos, son casi gente que viene del poder, vienen de los militares, vienen de las policías judiciales, de las ministeriales. Al revés, es gente más bien acostumbrada al abuso, acostumbrados al abuso del poder, al manejo de la impunidad, y de repente no estaban de acuerdo en que les pusieras un freno. Y sí, efectivamente generaban algún tipo de empatía social porque además les convenía, era la manera en que sobrevivían. Sí, eso sí es cierto, pero era un elemento de conveniencia. Es una manera de comprar casi a la gente, ¿no? Hay una película que es Traffic, ¿la viste? Donde sale Benicio del Toro. Sí, sí. Más o menos es la tesis que maneja lo que estás platicando, donde sí el narco o la delincuencia organizada se gana de alguna manera el respeto de la gente, pues dándoles algunos beneficios que el Estado ha sido incapaz de darles o no ha querido, ¿verdad? De alguna manera. Ahora, hace rato mencionabas a los medios de comunicación como un factor de control y después mencionas a la droga. Yo te iba a preguntar eso, o sea, no son los únicos, hay muchos más. Yo incluso pienso que hasta la escuela, la iglesia, muchas cosas nos convierten en ese autómata dócil que es el que le conviene al sistema o al gobierno en este caso para ser fácil de manipular. Sí, no, es que hay muchas aquí discusiones muy profundas, muy complejas, la verdad. O sea, el mismo tema de la democracia, por ejemplo. Esto que hace rato también decíamos de cómo ha evolucionado en algunos países europeos. De hecho, el modelo que se maneja, que te venden, es que casi la democracia solamente es propia para países desarrollados. Entonces, los países pobres del mundo no se pueden gobernar democráticamente porque no puede haber ciudadanos. Pero incluso hay algo de perversidad en todo eso. Claro. He escuchado yo gente que te dice, no, es que, por ejemplo, tú no puedes plantear el asunto democrático en China porque imagínate si los chinos se democratizan. Estamos hablando de millones de chinos que serían tan demandantes como lo es el ciudadano sueco o el ciudadano alemán o el ciudadano norteamericano. Entonces, ¿qué ocurriría? Que te acabarían los energéticos porque no hay suficientes recursos naturales para todo el mundo. O sea, en el fondo hay una especie de esquema claramente excluyente, porque por cierto una vez en alguna ocasión he tenido discusiones con conocidos que luego dicen es que la democracia es un tema de clases medias, lo cual es una equivocación. En México aquí hubo grupos de trabajadores, Demetrio Vallejo, en el sindicato ferrocarrilero, metió la reivindicación de la lucha democrática. O sea, democratizar los sindicatos. ¿Para qué? Para tener líderes sindicales representativos que defiendan tus intereses. Ese elemento instintivo está en las clases populares, está en la clase obrera. O sea, no podemos decir que sea un elemento de orden clase mediero, burgués, ándale, que es un poco la versión, sobre todo de la izquierda más, más cerrada. Pues no, en ningún sentido se puede pensar eso. Yo creo que la democracia tiene muchos elementos civilizatorios en todos los aspectos. Y sí está este problema, que está planteado de una manera a veces correcta, aunque la solución no. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que hay recursos para todos en todo el mundo a ese nivel, porque el esquema que estamos viviendo es más bien al revés, es más bien una élite cada vez más brutal, voraz, excluyente, casi solamente armada para los elegidos, donde incluso llegan a aparecer criterios de clase, étnicos, incluso algunos piensan, ideológicos, religiosos también aparentemente. Este tipo de planteamientos del papel, por ejemplo, de los judíos en el factor de la dominación internacional, que a veces nos puede llevar al antisemitismo, que yo obviamente no lo comparto. Con el sionismo. Ándale, el sionismo que sí, aparece como una especie como de racismo de los judíos hacia el resto de la población, que eso no nos debe llevar al antisemitismo, claro. Claramente. Pero sí, en ese sentido sí puede haber todo un planteamiento ahí,
en el sentido de un esquema de exclusión internacional, de que el mundo es solamente para unos cuantos países, unas cuantas naciones, unos cuantos ricos, unas cuantas élites, y los demás pues, se los trague la tierra. Y como ha estado pasando. Como ha estado pasando, como está pasando, y con todo lo que nos están quitando. Nos están cercenando libertades, derechos, toda esta parte de la historia que nosotros decimos viene de Occidente, que tenemos que rescatar y que tenemos que defender. Y a partir de eso generar el diálogo con las otras civilizaciones. Desde ahí sí, no desde los poderes globales, no desde la élite internacional. No desde la baja autoestima y la dominación, etcétera, etcétera. Sí, claro. No, o sea, yo más bien cuando Obama, por ejemplo, se entiende con Vladimir Putin o con el Partido Comunista Chino, más bien me pongo nervioso, ¿no? O sea, quién sabe qué cosas no vayan a acordar estos señores, ¿verdad? Claro, porque esas diferencias son aparentes, en el fondo están buscando lo mismo. Están buscando lo mismo y acá estamos la gente común, digamos de aquí, los ciudadanos en ese sentido, que estamos agarrados ¿de qué? De unas cuantas libertades consagradas por las constituciones, de unos cuantos derechos establecidos también por documentos legales, y que todo eso, regímenes como el PRI, pues los escamotean, porque sencillamente eso les vale gorro, por ejemplo. Es lo que te iba a decir, o sea, finalmente esas prerrogativas o esas garantías son de hule, se estiran a la conveniencia de quien puede hacerlos, incluso las rompen y no hay poder que después sea punitivo contra ellos. Claro, aunque sí, es la parte donde teníamos que decirlo, como quiera estamos hablando aquí de estos temas, ¿no? Y lo hacemos con cierta libertad. O sea, en ese sentido, esa es un poco la diferencia. Quizás en un país, una dictadura totalitaria, en un régimen no puedes. De ese tipo no podemos hacerlo. Acá más bien es un régimen simulado, nos dejan hasta un cierto punto quizás. Por ejemplo, este libro yo lo elaboro, y por ejemplo en el Sistema Nacional de Investigadores yo tenía un nivel 2, resulta que me bajan al nivel 1. Por echarle el PRI. No lo sabemos, yo puedo suponerlo, a eso me refiero con los métodos coercitivos, claro, punitivos de regímenes que así se comportan. Es decir, quiere decir, te castigan por tus ideas, te castigan por tus puntos de vista, te castigan por tus opiniones. Entonces, en ese sentido, las libertades las tenemos, pero no las están en todo momento queriendo quitar, molestando, intimidando, amenazando, hostilizando. Eso no se vale. Claro. Para empezar, pues, o sea, ¿cómo puedes tú estar en un mundo en el cual, por ejemplo, un tipo como Peña Nieto llega a la presidencia con una gran facilidad? Le ponen el mundo de alfombra roja, claro, y al resto de la población nos ponen 1000 trabas para siquiera expresar un punto de vista diferente y disidente. Eso no es un régimen democrático. Por eso, en ese sentido, el asalto es real. Aquí el problema es qué tanto vamos a poder defender esto. Y sí lo digo, eso es una cosa en la cual está en juego muchas cosas. Así es. Un asunto muy serio y yo creo que en ese sentido lo de Nuevo León sí es algo que puede ser esperanzador, ¿no? A mí me da mucho gusto que no haya ganado el PRI, ¿no? No soy muy seguidor de... No eres muy bronco. No soy muy seguidor del Bronco. Sí, obviamente fue un personaje que al principio me generaba un poco de suspicacias. Finalmente el hecho de que le haya ganado el PRI pues, sí me dio gusto. Lo tengo que decir, pero sí es un personaje cuyas características personales me hacen obviamente dudar todavía de que pueda llevar muy lejos una alternativa ciudadana democrática, pero bueno, ni siquiera entrado a gobernar. Claro. Pero sí hay muchos indicios de que reflejan, por ejemplo, arreglos con Peña Nieto, acercamientos con el establishment, que sí también no le puedes pedir que incendie el Estado, también eso. No se puede gobernar así. Sí, tampoco se puede gobernar así, tienes que buscar la manera de generar cambios, generar una alternativa y buscar en ese sentido también entendimientos, arreglos en la medida de lo posible. No sabemos realmente lo que vaya a ocurrir, pero sí, creo que en ese sentido sí es una buena noticia por lo menos, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, José Luis, te felicito por todas tus obras. Sí, bueno, me faltó comentar esto. Fue la penúltima obra, Latinoamérica Fracturada. Ustedes pueden ver ahí, es un libro en el cual me voy a la temática de la cuestión latinoamericana. Es el penúltimo libro que saqué. Y luego ya llegamos otra vez volvimos a la recuperación de la cuestión mexicana. Y entonces, pues bueno, vamos a ver. Yo ahorita por el momento voy a estudiar los poderes globales. Así que espero pronto poder tener noticias de una nueva publicación, un nuevo libro sobre la cuestión de la política internacional que, a mi modo de ver, cada vez adquiere más importancia y relevancia. Cada vez las cuestiones nacionales, los poderes nacionales están más subordinados y vinculados al juego del poder internacional y mundial. Y es más transparente ese juego cada vez, ¿verdad? Pues más visible.
no sé si transparente. Bueno, a eso me refería. Sí, visible cada vez hay más cínico a veces también ya. Sí, no, a veces ya son descarados, ¿no? Ya es una cosa en la que ya es la disputa de Estados Unidos con los chinos y con los rusos, e incluso las grandes compañías, los grandes poderes globales, claro, que ahí realmente a veces estaban incluso más fuertes que estados nacionales. Sí, tú tienes algunas compañías multinacionales, incluso que es la parte más delicada de todo este asunto, cuando se ponen de acuerdo y se arreglan estos poderes globales, olvídate, ahí es una cosa en la cual, ¿qué haces, no? Es como aquí, Slim, porque Carlos Slim, imagínate, se pone de acuerdo con Azcárraga y... ¿Quién puede con ellos? ¿Quién puede con ellos? Así es. Entonces, por eso es por lo que tenemos que tener alternativas cada vez más diversas, plurales, impedir que México involucione a un régimen autoritario de cualquier índole ideológica. Es lo que creo que tenemos que trabajar para eso. Muy bien, pues tú estás haciendo tu labor desde hace muchos años, te felicito de nuevo. Muchas gracias. Sí, te agradezco mucho el espacio y pues estaremos atentos a tus siguientes obras para hablar de ellas, para leerlas, para publicarlas y seguir difundiendo tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muchos saludos a todos. Gracias, pues bueno, hasta aquí la entrevista con el doctor José Luis Tejeda, autor de muchísimos libros de política y filosofía. 7 libros de filosofía política y llevas el siguiente que serían 7 y medio ya, ¿verdad? Muchas gracias, hasta luego.